Soy Antonio Sala. En este último vídeo del caso estudio de diseño de un observador por homosíntesis, vamos a realizar una comparación de los diseños H2, H infinito y musíntesis del observador de una fuerza sobre un sistema mecánico, haciendo simulaciones en el dominio del tiempo. Primero ante escalón y luego ya con LSIM una simulación ante ruidos aleatorios, etc. El objetivo de todo era estimar la fuerza que actuaba sobre determinado sistema dinámico con amortiguamiento incierto. Lo habíamos planteado el problema como optimización H2 o H infinito en el caso nominal o como un problema homosíntesis. En vídeos anteriores habíamos hablado del worst case gain del diseño H infinito, que no daba prestaciones robustas, versus el worst case gain del musíntesis, que sí daba porque para eso está. Y habíamos hablado de una reducción de orden a orden 6, y al final nos quedaba algo con worst case gain todavía menor que 1, lo cual es haber tenido mucha suerte, porque lo normal es que, claro, al reducir orden pierdas prestaciones. Lo que ocurre es que, bueno, pues las tolerancias numéricas, etcétera, tal, pues ha habido suerte, pero lo normal hubiera sido que al reducir de orden 23 a 6 nos hubiéramos quedado con 1,05, 1,017 o yo qué sé. El tema es que en ese vídeo anterior hicimos el BODEMAG ante la entrada fuerza conocida, ante la entrada ruido de proceso que dará lugar a la fuerza desconocida, que es un poco lo importante, queremos estimar esto, y ante ruido de medida. Vamos a ver ahora una simulación temporal y primero comencemos pues con respuesta ante escalón ante la entrada U manipulada y ante la entrada W, que es la que pasada por 0,4 entre S más 0,4 me genera la fuerza con ancho de banda limitado. Este step enfatiza como valor final, pues claro, el error a baja frecuencia, pero también vemos pues las oscilaciones, etcétera, del transitorio, de manera que estos picos a media frecuencia que se observan por aquí pues serán oscilaciones en la respuesta transitoria. El error cuando doy un escalón en la fuerza conocida sobre el modelo nominal, el error del H2 y del H infinito, que son el azul H infinito, amarillo H2, pues debería ser 0. Pero como el proceso tiene errores de modelado, pues claro, pues en la vida real ese observador solo con el modelo nominal pues da un resultado incorrecto al dar un escalón de fuerza conocida. También un escalón de perturbación pues produce, el 0 está a este nivel, digamos, pues un error grande en H2 y error pequeño en musíntesis rojo y en H infinito azul, que corresponden un poco a esta baja frecuencia en el diagrama de Bode. Y claro, para cada modelo pues es diferente. Se supone que la raya roja minimiza el pico worst case aquí. Bueno, o en fin, la planta ponderada tal, parece que donde más se acerca la verde es aquí, en fin, este tipo de cosas de lo que significan las plantillas. Si yo quiero ver los casos extremos y nominal, pues en vez de tirar el dado, pues yo puedo hacer el mismo step, pero en fin, con una planta ponderada donde la incertidumbre esté sustituida por algo. De modo que si hago el step nominal, pues efectivamente H2 y H infinito tienen 0 error cuando cambia la fuerza U, y el H infinito pues tiene pocas oscilaciones y en fin, todo está por debajo de la plantilla muy bonito porque es lo que hemos optimizado. Pero si yo ahora simulo con el peor caso worst case uncertainty del H infinito, pues entonces en este peor caso pues el H infinito oscila mucho a esas frecuencias intermedias y tal porque, bueno, pues el amortiguamiento lo tiene mal pillado. Y ya por ver todos los extremos, si yo simulo respuesta ante escalón ante el extremo de máximo rozamiento, bueno, pues aquí tengo la respuesta de los 3 reguladores y vamos, el objetivo de la raya roja, el musíntesis, es no batir al azul en el caso nominal, sino estar pues más o menos decente en todos los casos. Bueno, pues esta es un poco la respuesta ante escalón. Vamos a ver ahora cómo hacer una simulación ante una entrada arbitraria y meter ruido, porque uno de los problemas o cuestiones a dilucidar en estos diseños H infinito es que, claro, que como no minimizamos varianza, estaremos haciendo una animalada y este diseño no servirá para nada. Bueno, pues vamos a discutir un poquito eso. Aunque adelanto la conclusión, hay que probar. No tenemos demasiadas garantías teóricas
sobre la varianza ante ruido de medida. Bien, pues vamos a ver cómo montamos la simulación ante una entrada arbitraria. Utilizaremos el comando lsim, pero el comando lsim le vamos a meter un único proceso, de manera que tenemos que sustituir la incertidumbre en mi modelo físico de la planta por, bueno, podemos probar con el caso menos amortiguado, delta igual a 1, que es el que más le molesta, h infinito, o os dejo para vosotros que probéis la simulación con el caso nominal o con el caso del máximo rozamiento. Bueno, aquí nos centraremos por brevedad en sustituir el worst case para el h infinito que obteníamos aquí en este comando worst case gain de la planta ponderada con el regulador h infinito. No hay prestaciones robustas y lo peor era delta igual a 1, que correspondía al sistema con el menor valor de amortiguamiento en el rango que estamos diseñando. Entonces, sustituyendo esto en mi planta con incertidumbre, pues al final tendré una cosa, que lo que era la planta física no le entraba ruido de medida, entran la variable manipulada y el W que he pasado por un filtro paso abajo se convertirá en la fuerza, y de salidas voy a sacar la fuerza realmente aplicada y la posición, que es lo que se medirá para el observador en mis simulaciones. En la fase de modelado ya tenía definido un sum block que añadía el ruido de medida, de manera que yo voy a conectar la planta física. Ese es un block que era el sensor, añadir el ruido, y luego un peso de entrada, Win1, de manera que las entradas escaladas de tamaño 1 se multiplicarán por una amplitud worst case para dar lugar a las entradas físicas. Que lo tenemos aquí, definido ese filtro, en esta línea, que en vídeos anteriores no habíamos puesto las del input name y output name, porque a los optimizadores les da igual cómo se llamen las señales, pero si voy a utilizar el comando connect para hacer conexiones, pues entonces voy a conectar por nombre y por tanto he necesitado añadir estas líneas del input y output name donde le entran variables escaladas entre 0 y 1 y le salen las variables en unidades físicas. Bueno, pues con esta conexión pues ya tengo mi planta física con ruido al que le entran entradas normalizadas de tamaño 1 y sale la fuerza real, que es lo que yo no podré medir, pero yo sí que puedo simular para comprobar la exactitud del observador, y la entrada U y la medida, que serán el input al observador. Entonces, en efecto, con el comando connect, en vez de lft, pero que realmente estamos haciendo lo mismo que en vídeos anteriores, pero ahora por nombre, si a las salidas 2 y 3 de esta planta experimental, o sea, U e I medida, las conecto con los observadores infinito 2 o mu síntesis, donde por supuesto todos tienen de inputs name U y medida y de output name fuerza estimada, pues lo que estoy haciendo con todo eso es poner este diagrama de bloques. Entradas escaladas a entradas con amplitud adecuada, con ciertos escalados aquí y este filtro paso abajo, planta física y bueno, pues la línea verde de fuerza real la saco para poder luego compararla con esta en las gráficas, pero realmente no es accesible con mis sensores, y lo que es accesible para mi observador pues es la medida con ruido y la variable manipulada U. Eso entre el observador sale esta fest, y todo eso es lo que hacemos con este connect y este connect. O bueno, para el infinito, para el 2 y para el mu después de la reducción de orden. Con lo cual pues ya podemos simular en el tiempo. Voy a simular 20 segundos, voy a simular a un periodo de muestreo de 1 centésima de segundo, porque al final, pues después de las reducciones de orden, los polos más rápidos estaban en -4, de manera que este periodo de muestreo, pi entre 0,01, son 300 de frecuencia en Nyquist, vamos sobraos, y vamos a dar pues la variable manipulada U, bueno, la vamos a dar a 0, porque realmente en los observadores H2 y H infinito no importa, al menos en el caso nominal. Realmente sí que introduciría errores cuando el modelo no está bien estimado, cuando hay mucho error de modelado, pero en fin, bueno, como no puedo estar aquí 3 horas haciendo miles de simulaciones, bueno, el tema es que vamos a poner U igual a 0, pero os podéis bajar el código y simular con la U que os apetezca para sacar vuestras propias conclusiones. Y luego lo que es el
ruido de proceso, que pasará por ese filtro paso bajo de ancho de banda 0,4, pues vamos a hacer un coseno de amplitud unitaria, claro. O sea, estas entradas están escaladas, 1 significan el máximo de amplitud considerado del diseño. Y ahora vamos a ver el tema del ruido de medida, que pongo ver nota abajo porque vamos a ver qué significa. El ruido de medida en tiempo continuo, el ruido blanco, es una entelequia que varía infinitamente rápido con una varianza infinitamente grande. Y solo cuando pasa por procesos físicos de ancho de banda limitado tenemos un ruido de varianza finita. La teoría dice que si yo lo que he puesto como 1, que luego ya he multiplicado por lo que sea, fuera el Power Spectral Density, yo debería simular a un periodo suficientemente pequeño un RAND-N con una desviación típica inversamente proporcional a la raíz cuadrada del periodo de muestreo. Esa sería la optimización del H2 en continuo. Claro, el H infinito no piensa en esas cosas, piensa que son senoidales de amplitud 1. Entonces, ¿qué pongo? Pues yo he dividido por 4, lo que daría la teoría del H2 para simular estas cosas. ¿Por qué? Pues porque en las gráficas que salen he visto una medida con un ruido razonable, porque, bueno, pues mi sensor físico también tendrá un ancho de banda limitado. Si yo discretizo tendré algunos filtros anti-alias o algo así. Entonces, bueno, pues como MuSynthesis no es el regulador de mínima varianza, ni supone que estamos minimizando varianza, pues yo he hecho la simulación a un periodo razonable y tal que el ruido que veamos sea razonablemente creíble, y no pretendo ser exacto en los términos en que la teoría del H2 y procesos estocásticos continuos realmente supone. Al final, la sensibilidad a ruido de alta frecuencia, a partir de unas frecuencias altas más allá de los polos interesantes en mi dinámica, pues hay que filtrar con filtros de tipo continuo, anti-alias o lo que sea, y bueno, pues todos esos detalles, también a lo mejor, pues claro, saber cuál es el ruido hasta que no hagamos experimento no vamos a tener claro cuál es. Entonces, bueno, pues ya digo, el análisis de la sensibilidad ante ruido de medida en este diseño en tiempo continuo está un poco con pinzas. Este dividido por 4, porque así me salían las simulaciones más bonitas. Quien se haya estudiado procesos estocásticos continuos en profundidad se estirará de los pelos diciendo ¿qué ha hecho? Ya lo ha fastidiado todo. Entonces, bueno, pues yo doy esta advertencia sobre la simulación de ruidos continuos. Aquí simplemente vamos a seguir adelante y yo voy a simular mi planta experimental ante esta U que es 0, este W y este V, ruido de medida, RAND-N, etc. Me dará el experimento simulado y entonces pues la fuerza real será la primera de las variables que ahora dibujaremos después, y lo que sería la medida es la tercera salida de mi planta experimental que he dicho. De modo que, pues ante un coseno de una onda de muy baja frecuencia, o sea, ante una constante, básicamente, o sea que esto es como el step que hemos hecho antes, pero con ruido, bueno, pues yo tengo esta señal con ruido, y si me parece poco o mucho, toco este numerito. Esta, junto con la entrada conocida U, que en este caso es 0, pues serán las entradas al estimador, y con esto hay que estimar la fuerza. Y esta cosa infinito 2 y mu, pues es precisamente el meterle estos inputs a los observadores adecuados para que me den la fuerza estimada. Pues vamos a dibujar la fuerza estimada junto con esta Fsim real, a ver cómo funcionan. Aquí están las 3 simulaciones de las mismas entradas. Y aquí están los adecuados plots con los holds, etc. Y esto es lo más importante de todo. Nuestro objetivo es estimar bien la raya violeta. Entonces, el observador H2 tiene una especie de error de posición ante constantes bastante grande. Claro, porque se piensa que es un ruido coloreado que tarde o temprano bajará y volverá a media cero. Y los observadores H infinito pues tienen un error de seguimiento bastante pequeño. Si dibujo la diferencia entre el real y el observador,
Aquí tengo con estos plots, pues esta sería la gráfica del error de estimación, donde vemos que el H2 en amarillo pues tiene un error mayor que el H infinito y el musin, un poco confirmando con los componentes de baja frecuencia pues esto que vemos aquí, que el observador H2, tal y como lo hemos diseñado, obviamente podríamos haber cambiado y puesto pesos en frecuencia también el H2, etcétera, ¿vale? Pero en fin, pues aquí parece que el H infinito y el musíntesis tienen un error pequeño, el H2 tiene un error grande. Vamos a ver ahora el efecto del ruido de medida, claro, no en pico y respuesta en frecuencia, sino en varianza. Claro, vemos que efectivamente el que menos subidas y bajadas de alta frecuencia tiene, pues es precisamente el H2, es el que más filtra, pero tiene un error en régimen permanente. Al final, claro, si jugamos con los pesos en frecuencia de unas cosas y otras, pues podemos o mover el H2 a tener menos error en baja frecuencia y más varianza, o cambiar las plantillas de los filtros de H infinito y de mu. El objetivo es pillar un poco el truco de lo que significan las plantas, los pesos y la flexibilidad que nos dan para sintonizar, si sale factible, la respuesta de nuestro diseño conforme consideremos adecuado en el ámbito de la frecuencia. Y bueno, pues si luego lo vemos a simulación temporal y algo no nos gusta, pues deberíamos traducir a unas nuevas especificaciones en el ámbito de la frecuencia. Bueno, pues aquí tenemos este comportamiento a baja frecuencia. Claro, obviamente, si consideramos que esto es demasiado ruidoso y que en mi práctica la señal va a estar más limpia, si en vez de dividir por 4 divido por 20, todo está más limpio y la varianza de todo debido al ruido de medida es mucho menor. Entonces, ¿cuál será la varianza debida al ruido de medida realmente si esto lo aplico a una planta real experimental? Pues no sé. Seguramente tengo que probar a ver cómo funciona. Aquí no tenemos nada con lo que experimentar, con lo que solamente pues discutimos toda esta serie de cosas conceptualmente. Bueno, vuelvo a poner el ruido original y ahora voy a poner una entrada de 2,25 radianes por segundo, que es, bueno, pues el critical frequency donde el efecto de la incertidumbre era el peor en el control H infinito, con lo cual aquí es donde se verán mejor las diferencias entre H infinito y musíntesis. Si simulo ante esta nueva frecuencia, esta es la medida que entrará a mi estimador y aquí vemos pues que, siendo la fuerza real la violeta, ninguno de los tres diseños está para tirar cohetes. Estamos un poco eso en el peor caso o algo así, y es donde más difícil le resulta. Claro, si la resonancia de mi modelo nominal no está bien pillada, etcétera, pues se lían un poco. Ninguno de los tres observadores tiene un error muy pequeño, que digamos, pero sí que es verdad que, bueno, pues que el H infinito tiene unos picos a esa frecuencia que son pues un poco, el error es el doble que el del musíntesis o algo así. Bueno, el doble. Pues aquí tenemos que la amplitud del error musíntesis, el rojo, es 1 y de este pues es casi 2. Entonces esto que estamos viendo aquí es la simulación en el tiempo de esto que vemos aquí, este pico raro a 2,25 en la respuesta en frecuencia. Y lo que es ya la actividad de alta frecuencia, relación señal-ruido y varianza, ya dependerá a lo mejor de probar experimentalmente a ver si es aceptable o no. Por último ya, si prueba 22 radianes por segundo, como el proceso en sí también es paso bajo, pues la relación señal-ruido se hace horrible. La fuerza real, que también es paso bajo, baja de amplitud. Y bueno, pues mis observadores me dan pues pura basura prácticamente. Aquí tenemos un error de observación de amplitudes, digamos, pues 0,3, 0,4 o algo así, que es mucho mayor de la fuerza que yo quiero estimar. Esto es una especie de efecto cama de agua. A cambio de estimar muy bien la fuerza a baja frecuencia, pues a media y alta frecuencia es peor el remedio que la enfermedad, pero en fin, es lo que es. Son los compromisos que suele haber en el diseño de filtros y controladores que se engloban vagamente como efectos cama de agua. Con lo cual, bueno, pues ya hemos visto estas simulaciones, os podéis bajar del enlace en la descripción el código
y modificarlo a vuestro antojo. La conclusión de todo esto es que la técnica oficialmente correcta para minimizar el error peor caso ante error de modelado es musíntesis, no solo en controlador, sino también en observadores, y que por tanto, pues el decir que un observador tiene el mismo orden que la planta observada, etcétera, el filtro de Kalman, no es del todo cierto ante errores de modelado, y pueden salir observadores de orden 23 que ha salido aquí o lo que sea, en fin. También minimizar la norma infinito. Peor caso no significa minimizar la varianza ante ruido de medida, ruido blanco, etcétera. Claro, eso es lo que busca el H2, pero sin error de modelado. Gracias a los pesos en frecuencia, realmente pues nosotros podemos jugar para intentar tener un compromiso razonable en mi aplicación práctica entre el seguimiento en el peor caso error de modelado y la amplificación del ruido de medida de alta frecuencia y la varianza. Al final, muchas veces la amplitud de las perturbaciones aleatorias, etcétera, pues es algo que veremos a ver si funciona con datos experimentales de verdad. Pero en fin, con todas estas simulaciones nos podemos hacer una idea de cómo funciona esto y simularlo con varios modelos, con varias amplitudes de ruido, etcétera, para estar seguros que cuando vayamos a hacer un experimento de verdad que es caro, que nuestro diseño está adaptado a lo que realmente el cliente quiere de nosotros en términos de robustez, varianza ante ruido, prestaciones nominales, etc. Bien, pues con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.